Darío, llama a Mario, por favor. Llama a Mario. Creo que la imagen está muy ampliada, ¿cierto, niños? ¿Qué opinan ustedes? Sé que el directo empieza a las 10:15, pero es que yo debo ir preparando porque no quiero tener inconvenientes con el tema del directo, que ya se está viendo pixelada, no sé cómo lo ven ustedes ahí. Ok, ¿cómo están? Muy buenos días para todos, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad vengo a enseñarles este monederito. Vamos a hacerlo desde la base y si se fijan hay unos relieves, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar rápidamente, voy a elegir este color. Aquí tengo una especie de herramientas que yo utilizo normalmente para mis tejidos. Miren, un gancho de crochet, le sirve cualquiera de estos, miren. Recomendable que sea con espuma para los que son principiantes, para que el dedo no les vaya a tallar. Miren, hay varios estilos. Estas son herramientas básicas que todo tejedor de mochila debe tener. Una aguja de costura, un crochet normal. Buenos días, Marta Villa, ¿cómo está? Gracias por asistir a este video, a este directo. Y entonces vamos a hacer el monedero. Entonces, sin más, vamos a empezar esperando que se conecten a las 10:15. Bueno, es que todavía no son las 10:15. Hay que ir preparando los materiales. Vamos a emplear poquito hilo, miren, no es mucho. No me voy a consumir todo esto, claro que no. El crochet de su preferencia, con el que ustedes van a tejer siempre o tejen siempre sus bolsos. Miren que existen diversos tipos de crochet, con goma, con espuma eva, o así sin el... Y hay unos que vienen estos adaptadores que son especiales para el crochet, muy importante también que lo sepan. En el mercado ustedes encuentran estos adaptadores, ustedes se los ubican a las agujas de esta manera. Y con esto es mucho más breve de tejer, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo voy a usar este cosito, el crochet, miren. Espero no haya música de fondo, no haya ningún inconveniente. Esperando que sean las 10:15 para poder empezar. Porque el directo empieza precisamente, la clase empieza a las 10:15. Buenos días a Marta Villa, ¿cómo se encuentra? Mireya Alcira Pareja, buenos días también. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Patricia Mejía, buenos días también para usted, bienvenida. Muchas gracias. Ahí está. Graciela Cerdeira, buenos días. Entonces voy a usar este crochet con el adaptador para cuidar mis dedos. Esto es una espuma, una goma, muy chévere realmente. Y vamos a emplear, yo voy a usar un hilo contrastante para usarlo como marcador. Estos son sobrantes de hilo que me quedan de otros proyectos. Yo no los boto, simplemente saco de aquí para poder marcar.
Una sola hebra es más que suficiente. Un pedacito nomás, no necesitan exageradamente. Vamos a sacar esto para marcar puntos. Saludos a usted, Milagros, desde Colombia, Pereira, desde Pereira, Colombia, más bien. La saludo. Y entonces vamos a empezar, yo creería que ya, ¿cierto? Bueno, sí, vamos a empezar sin más tiempo que perder. Vamos a empezar con el anillo mágico. Ustedes saben que yo hago un anillo mágico. Y esta vez lo vamos a hacer con 9 puntos. Un anillo mágico, pueden usar cadeneta. Yo me lo envuelvo en los dedos de esta manera. Paso mi crochet por debajo de la primera hebra y por encima de la segunda. Y giro, ¿cierto? Giro y paso esta hebra en la cadenita que tengo el crochet en medio de la cadenita que tengo en el crochet. Ahí quedó sujeta nuestro anillo mágico. Ahora voy a soltar. Suelto. Y entonces voy a empezar de una vez. Bueno, voy a dar 9 puntos. 1, 2. Miren, en un anillo mágico vamos a realizar 9 puntos. Ustedes pueden empezar con más o pueden empezar con menos. 3, 4. Miren cómo es de fácil. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. 9 puntos bajos. ¿Qué hago yo? Una vez que tenga la cantidad de puntos deseada, voy a jalar esta hebra corta para que se cierre el anillo, miren. Y entonces voy a proceder a dar o a ingresar el hilo alma. Yo voy a dar 2 puntaditas, miren. Este tejido lo vamos a usar o lo vamos a hacer tomando la cadena completa, el punto completo. Miren la diferencia. Tomando el punto completo, ¿cierto? Para hacerle el fondo, todo el tejido es así. Esta es la muestra como nos va a quedar el monedero, miren, con los relieves. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dirigir precisamente al primer punto. Al primer punto. Y voy a dar un punto ahí, tomando el punto completo. La cadena completa. Sin cerrar puntos, simplemente es tejiendo en espiral. Entonces ahí voy a dar el primer punto. Bueno. Nuevamente lo voy a repetir. Aquí está el punto completo, miren. Sobre todos estos puntos vamos a ir tejiendo un punto acá, tenemos otro punto acá, miren, tomándolo completo. Otro puntito por acá. Nos pasamos y agarrando el punto, esta vez vamos a tejer sobre la cadena completa. Muy importante que tengan en cuenta esto, porque el diseño va así. Vamos a bajar un poquito esta espuma porque como la tengo siento que está como muy arriba. Muy abajo, perdón, del crochet, porque yo creo que ahí, sí. Recuerden, esto es una espuma adaptadora. Buenos días, Yoleski, ¿cómo está? Sí, esto tiene una espumita, se la acabo de adaptar. Estas espumas las venden en el mercado. Recuerden, anillo mágico con 9 puntos bajos. No cerramos vueltas. El tejido guayú no cierra vueltas, ¿cierto? No cerramos vueltas. Procedo entonces a irme al primer punto. Y desde este primer punto, miren, lo hago, pero no lo voy a terminar porque ahí inmediatamente, ahí en ese primer punto, voy a ingresar los hilos alma. Voy a usar miren, este hilo y voy a formar 6 hebras, miren. Simplemente tomo mi hebra de esta manera. Hago una pequeña argolla y en medio de la argolla, espero se vea muy bien, vamos a ir pasando, miren, vamos a ir formando nuestras 6 hebras, argolla,
paso por ahí, argolla, paso por ahí, argolla, para que ustedes puedan ver, argolla, y en medio de la argolla voy a pasar para formar 6 hebras, ¿cierto? Argolla, argolla, miren, argolla, y en medio voy a pasar el hilo de esta manera. Creo que es muy fácil de entenderlo, no creo que sea tan difícil. Argolla, y en medio voy a pasar el hilo, argolla, argolla, listo. Aquí voy a ir sacando hilo y con esto voy a ir trabajando por el momento, ¿cierto? Entonces envuelvo para que ustedes no se me vayan a enredar, es muy fácil realmente. Aquí tengo 6 hebras. Anillo mágico, 9 puntos, no cerramos vueltas, simplemente tejemos en espiral. Nos dirigimos al primer punto, pero no lo he terminado, miren, simplemente lo llevo ahí. Y inmediatamente voy a poner los hilos alma, como les estaba mencionando, ¿sí? Hay que ponerlos para que el tejido tenga una consistencia más resistente. A ver, yo aquí qué hice, ay, se me enredó esto acá. Bueno, no pasa nada, entonces paso, voy formando nuevamente mi argolla aquí. Y aquí tengo mis 6 hebras que son indispensables para mi tejido. Y ahora sí voy a proceder a ponerlas encima de la hebra, muy importante que lo hagan así. Encima de esta hebra con la que voy tejiendo. Entonces encima voy a poner, recuerden, anillo mágico para los que se acaban de conectar, anillo mágico de 9 puntos bajos, no cerramos vueltas, tejo el primer punto pero no lo termino y ahí voy a ingresar justo ahí para terminar el punto. Ahora sí lo voy a terminar, ¿cierto? 1 y ahí mismo en ese punto voy a hacer otro punto, quiero decir que estoy elaborando un aumento. 2, me dirijo al siguiente punto, voy a dar otras 2 puntadas. Voy a cortar de una vez esto para que ustedes no les, digámoslo así, no nos vayamos a confundir con hebras. A ras, miren, corto y continúo. Pero recuerden que debo ingresar también el hilo del comienzo o el hilo corto. O sea, este hilo también debo irlo arrastrando dentro del tejido. Entonces aquí debo incluirlo, miren. Me paso al primer punto, ¿cierto? Envolviendo el hilo corto también e inmediatamente voy a poner encima, voy a poner ese hilo que va de alma y lo voy a ir ajustando. Entonces en cada punto voy a dar 2 puntadas, ahí ya llevo 1. En el mismo espacio realizo otro, tomando el punto completo, recuerden, 2, 3, 4. En cada punto disponible vamos a realizar 2 puntadas, es decir, un aumento en cada punto. Si empezamos con 9 puntos, al final de esta vuelta debemos tener, si lo hicimos bien, 18 puntos, tomando el punto completo, ¿sí? Para darle una textura diferente a nuestro monedero. Entonces, 2 puntaditas en cada punto disponible. Miren, aquí voy realizando otras 2 puntadas. Me paso al siguiente punto, otras 2. 1, 2. Me paso al siguiente punto, otras 2 puntadas. Y muy importante, si se pierden o consideran, pongan un marcador de puntos. Yo lo voy a poner porque realmente aquí, miren, sé que aquí, llegando aquí voy a terminar la vuelta.
Miren que es muy fácil de entenderlo. No sé cómo están viendo ustedes la imagen. Quiero saber sus opiniones porque realmente es lo que me interesa. Hola Sandrita Hurtado, buenos días. Rosa María Durán, ¿cómo se encuentra? Mireya Pareja, Yolexi. Y vamos a tomar nuestra hebra contrastante en blanco. Marcamos el primer punto, ahí donde tengo el crochet. Nubia, buenos días. Miren, entonces aquí. Y voy a pasar y pongo el marcador ahí. Solamente en esta primer vueltica lo vamos a poner ahí. Entonces me paso al siguiente punto, otras 2 puntadas. O el siguiente aumento más bien, 1 y 2. En el siguiente punto otras 2 puntadas, 1. Y me paso al siguiente punto, ahí mismo, perdón, otro, o sea, el aumento. Me paso al siguiente punto. Y en el siguiente punto voy a dar otras 2 puntadas y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. 2 puntadas en cada punto. Miren cómo va quedando. Luz Marí Otálvaro, ¿cómo se encuentra, querida? Gracias por estar acá. ¿Cierto? El fondo del monedero va a quedar pequeñito realmente. Ahí ya voy finalizando la vuelta, entonces el marcador lo voy a quitar y lo voy a poner, pero ya no encima del punto para no tener que estar haciendo esto. Voy a cortar de una vez el hilo el hilo corto, ya no lo necesito. Y esto también lo puedo emparejar para que no nos estorbe estas hebritas que nos quedaron del comienzo. Ahí está. Esto es a modo de que no nos estorben esas hebras. Entonces estamos justo al final de la vuelta número 2. Recuerden, un anillo mágico de 9 puntos. En la siguiente no cerramos vuelta. Y en el primer puntico ingresamos los hilos alma. Y adicional vamos a empezar a tejer 2 puntadas en cada uno de los puntos disponibles. Vuelta número 2 finalizamos con 18 puntos. Vuelta número 2 finalizamos con 18 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer lo siguiente. Un punto. Empezamos la vuelta número 3 con un punto normal. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, es decir, 2 puntadas. 1 y 2. Esta es la misma aguja que yo siempre he utilizado, solamente que le adapté esta espumita. Esto se puede retirar, de manera que pues si yo no quiero tejer con la espuma, pero me ayuda mucho para el cuidado del dedo, ¿cierto? No me lo maltrata, nada. El siguiente punto, uno solito. En el siguiente, un aumento, ¿cierto? Marcamos el primer punto, muy importante que marquen el primer punto. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes tengan ahí, van a saber dónde finalizan la vuelta. Estoy tomando todo el punto o la cadenita completa. Un saludo especial también para usted, Luz Janet, y Maribel Montero. Gracias a ustedes por estar aquí. Estamos haciendo el monedero, como dice el título del directo. Miren el monedero que vamos a realizar. Lo voy a dejar aquí para que ustedes puedan observarlo. Miren, monedero con relieves. ¿Cierto? Entonces vamos a marcar el primer punto aquí para saber, pero miren dónde lo estoy marcando, abajo. No lo estoy marcando encima del punto para no tener que irlo quitando. Si ustedes tienen marcador de puntos, lógicamente úsenlos. Yo no los tengo, pero me ayudo de una hebra contrastante. Sé que llegando ahí voy a finalizar la vuelta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Estoy haciendo un punto, un aumento, un punto, un aumento. Me voy a ir intercalando estas 2 puntadas o estos dos, esta secuencia hasta el final. Aumento, un punto, un aumento en el siguiente espacio, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con aumento? 2 puntadas en un mismo espacio. Entonces ahí ya llevo el aumento. Me paso al siguiente punto donde voy a realizar uno solo. 1.
Miren, este es el monedero, obviamente es una muestra, yo debo rematar esas hebras, tengo que hacerle los ojales, pero así me va a quedar el resultado, miren. Dos tipos de relieve, el relieve bajo alargado y el relieve inclinado, miren, ahí se ve claramente los relieves tan lindos que formamos en los monederos cuando los queremos hacer diferentes. Entonces aquí estamos con la clase, un punto, un aumento, un punto, en el siguiente espacio 2 puntadas en un mismo punto, o sea el aumento. Entonces me paso al siguiente punto 1 solo, me paso al siguiente 2 puntadas en un mismo espacio. Realmente me ayuda mucho esta espumita porque no me maltrata los dedos, me los mantiene protegidos. Miren en la parte del revés, la parte del derecho. Me paso al siguiente punto y lo realizo solito, 1. Me paso al siguiente punto, un aumento, ¿cierto? Un aumento. Y así sucesivamente voy a ir intercalando. Entonces, un punto solito, en el siguiente espacio 2 puntadas, o sea, el aumento, 1, y ahí mismo hago otra puntada. Vuelta número 3, 1, 2, 3, sí. Aumento. Miren, nos vamos acercando a la marca o al marcador de puntos provisional. Aumento, sigo con un punto solo. Me paso al siguiente punto y hago 2 puntadas. 1 y 2. Me paso al siguiente punto y realizo uno solo. Me paso al siguiente punto y hago el aumento, ¿cierto? Aumento, miren. Y finalizamos la vuelta número 3. Entonces en esta vuelta vamos a tener 27 puntos. 9 por 2, 18 y 3, 27. 9, 18 y 27. En la cuarta vuelta vamos a tener 36 puntos y así sucesivamente en cada vuelta estamos aumentando 9 puntos. Muy importante porque como yo comencé con 9 puntos, si ustedes comienzan con 10, en cada vuelta van a aumentar 10 puntos. Pero yo aquí empecé con 9. Miren que este es el centro. Lilia, Inés, buenos días, muchísimas gracias por el apoyo, espero lo estén entendiendo muy bien, es muy fácil, de todas maneras la explicación, el directo queda guardado. Llegamos a la marca, miren, justico a la marca y ahí es donde vamos a empezar y no voy a necesitar quitar el marcador porque como pueden darse cuenta, lo puse debajo del punto, no encima sino debajo. Entonces ahí sé que ahí vamos a empezar otra vuelta. ¿Cómo empezamos? 2 puntos, miren, 1, en el siguiente tejo otro, normal, independiente, solitos, y en el tercer punto hago el aumento, ¿cierto? 1 y 2, en ese mismo espacio. Repito, 2 puntos solos, 1, 2, y en el siguiente punto hago el aumento, es decir, 2 puntadas, 1 y 2. ¿Cierto? Me disculpan por la música de fondo, espero no se esté oyendo mucho ni muy fuerte, pero ustedes saben que aquí en Colombia se celebra por todo. Realmente la gente los fines de semana pone música y es inevitable realmente. Entonces, empecé, miren, 2 puntos independientes, en el tercer punto el aumento, 2 puntos solos, tercer punto aumento. Y esta secuencia la voy a ir repitiendo, 2 puntos solos, y en el tercero un aumento, 2 puntos solos y en el tercero un aumento. Entonces recuerden, 1, 2, en el siguiente punto, 2, 1 y 2, ¿cierto? 1 y 2. En el tercero el aumento, es decir, 2 puntadas en un mismo espacio. Repito, 2 puntos solos, 1, 2, y el tejido queda durísimo porque como estamos agarrando toda la cadenita, el punto queda duro, no necesitamos poner más hilos, ya queda exagerado. Entonces con 6 hebras que ustedes pongan de alma es más que suficiente. Miren la textura como queda durísima. Miren, estamos haciendo el platico, la base, miren, del monederito, miren qué hermoso, diferente, único por cierto, con relieves. Entonces aquí aumento un punto, 2 puntos, y en el tercero un aumento. Es muy cómoda la aguja, me ayuda mucho. Y el punto, miren cómo queda de hermoso, bien tejidito y tupido, muy importante.
aumento, sigo en el siguiente espacio 1, en el siguiente espacio punto otra puntada y en el tercero el aumento, ¿cierto? Entonces miren, el aumento, sigo al siguiente punto, 1, 2, y en el tercer punto hago el aumento, es decir, 2 puntadas. 1 y 2. Si requieren, aplanan su base, su platico, su mini plato. En los almacenes, en los mismos almacenes de donde venden los estambres, esto lo vienen en paquetes, venden en por 3, por 4, incluso uno solo. Yo cuando lo compré lo adquirí así hace mucho tiempo, por eso se ve como oscurito, porque pues realmente lo tenía archivado. Y esta vez decidí usarlo, porque como la puntada es muy fuerte, siento que me lastimo los dedos. Entonces, 1, 2. Y en el tercer punto, un aumento. 1 y 2. Aunque acá tengo otro de mango, también lo compré hace poquito. Este crochet también, o tengo el crochet con espuma. Esto es opcional. A veces también utilizo este, me gusta. Pero para este tejido necesito que sea no tan gruesito, sino más bien manejable. Entonces estamos en el aumento, 2 puntadas en un mismo espacio, entonces tejo 1, 2 y en el tercero o un aumento. Le repito, miren, 1, 2 y en el tercero un aumento. Ahí vamos a realizar 2 puntadas. Es cuestión como de averiguar dónde lo pueden encontrar. Ah, listo, está bien, se entiende perfectamente. Entonces el aumento después, 2 puntadas independientes, 1, 2 y en el tercer punto vamos a realizar el aumento, ¿sí? Listo, llegamos al final de la vuelta, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a empezar con 3 puntos. Voy a mirar cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esta tiene 6 vueltas de base. Entonces aquí llevo la cuarta, vamos a empezar la quinta vuelta con 3 puntos normales. Empiezo, miren. ¿Cómo sé que terminé la vuelta? Porque miren el marcador donde lo tengo. Encima está el punto de la vuelta anterior, de esta que acabamos de realizar. Entonces sé que ahí voy a hacer, empezar otra vuelta. Recuerden, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos. Y en el cuarto vamos a realizar el aumento, ¿sí? En el cuarto vamos a realizar los aumentos. Ahí ya hice el aumento. Entonces, esta secuencia la vamos a repetir en esta vuelta. 3 puntos independientes, en el cuarto el aumento. Entonces, 3 puntos independientes, 1, 2, 3. Cuarto punto, el aumento. Cuarto punto, aumento. ¿Cierto? Cuarto punto, aumento. Miren, este quedó durísimo. La textura se siente durísima, fuerte. Y eso es lo que vamos a realizar. Entonces, lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan verlo, cómo queda hermoso. Déjenme por favor un like, compartan, comenten si les gusta mi contenido. Entonces, 3 puntos independientes, 1, 2, 3. Y en el cuarto el aumento, es decir, 2 puntadas, 1 y 2. Aplanen su base si sienten que se les está encocando. Miren, aunque está quedando duro y resistente, ¿cierto? Sé que aquí, miren, a veces como que el centro se ve un poquito, pero no pasa nada, porque no ajusté mucho el hilo. Gracias, Mireya Pareja, muy amable. Estamos aprendiendo cosas diferentes, haciendo cosas diferentes, y qué mejor que un monedero con relieve. ¿Cierto? Miren qué diferencia, lo bonito. Le pueden poner un brillito como para darle un toque diferente, o simplemente lo hacen así con unicolor, ¿cierto? Así para que ustedes lo puedan ver ahí detalladamente. Te recuerden, aumento, 3 puntos de diferencia o 3 puntos solos. 1,
2, 3, y en el cuarto un aumento. Tres puntos de diferencia, 1, 2, 3, y en el cuarto un aumento, ¿cierto? Ahí voy a hacer el aumento. 2 puntadas en un mismo espacio, ¿sí? Y aplano mi base. Miren cómo va quedando. Vuelta número 5, 3, 4, 5, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, ¿cierto? Si no estoy mal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sí, vuelta número 5. Vamos a terminar la vuelta con 45 puntos. Aumento, estoy en el aumento. 3 puntos normales, 1, 2, 3. Y en el cuarto punto realizamos el aumento. Ahí un aumento, es decir, 2 puntadas en un mismo espacio. Queda muy duro y muy tupido el tejido, miren. Ah, qué bien, excelente. Mire, ya parejas a la idea. 3 puntos independientes. 1, 2, 3, 2 y 3. En el cuarto punto vamos a realizar un aumento. Aquí en este cuarto punto, 2 puntadas ahí mismo. Miren cómo va quedando la basecita. Recuerden, 1, 2, 3 y en el cuarto el aumento. Entonces esto hay que repetirlo hasta el final. Está la vuelta número 5. Nos queda todavía una de base. ¿Cierto? Nos queda todavía una de base. 1, 2, 3. Estoy contando cuántas hice. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente 6. El monedero no debe quedar muy grande. Es muy importante la base. Y después que ustedes tengan su base, simplemente empezamos a subir recto, sin hacer aumentos. Ya les explico cómo lo vamos a hacer. 1, 2, 3 puntos independientes y en el cuarto el aumento, ¿sí? Nuevamente 3 puntos. Ah, listo, aquí terminamos una vuelta ya. No, ya terminé la vuelta número 5. Ya me iba a ir a pasar. Lo sé por el marcador, ¿cierto? Me guío del marcador. Vamos a empezar la vuelta número 6 y la vuelta número final. La vuelta final más bien. La vuelta número final, no, la vuelta final de la base. Donde vamos a realizar 4 puntos. Empezamos, miren, 1, 2, 3, 4 puntos y en el quinto vamos a realizar el aumento, ¿cierto? Aquí voy a tejer 2 puntadas, 1 y 2, ¿cierto? Entonces, 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Y en el quinto realizamos un doble punto o un aumento. Yo lo estoy haciendo así pues porque quiero que la base ustedes puedan más o menos entender los aumentos, pero yo normalmente no sigo esta secuencia para los aumentos. Yo simplemente los voy repartiendo porque yo ya me acostumbré a tejer así, o sea, sin necesidad de hacer esto de contar vuelta por vuelta y de poner puntos cada cierta distancia. Yo no me guío, no me ciño de un patrón específico. 1, 2, pero esta vez lo estoy haciendo así para que puedan comprenderlo un poquito. 3, 4 y el quinto punto lo voy a realizar con 2 veces, 2 puntadas ahí. O sea, ahí tejo 1 y en ese mismo punto, ahí voy a realizar otra puntada, ¿cierto? A eso le llamamos como aumento.
1, 2, 3, 4. Quinto punto, el aumento. Ahí, 2 puntadas en ese espacio. Ahí está el aumento. Y esta es la última vuelta del fondo. El monedero no es muy grande porque no quiero que quede muy grande. Me queda de 7 centímetros aproximadamente, ¿sí? 7 centímetros apenas para el monedero. Entonces, 4 puntos de 1, 2, 3, 4. Y en el quinto punto el aumento. Quinto punto voy a realizar 2 puntadas, 1 y 2. Nuevamente, 4 puntos de separación o tejo 4 puntos normales. 2, 3 y 4. Ahí ya están los 4 puntos. Aplanen la base, muy importante. Queda durísimo el tejido, miren. Uno, 2, 3, 4. Y en el quinto punto el aumento, aquí. En este punto queda súper tupido y a veces cuesta un poquito pasar la aguja, lo reconozco, porque el punto queda demasiado apretado, muy apretado. Entonces recuerden, 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto el aumento, ¿cierto? Ah, listo, Sandra Echavarría. Ah, esa es la que me dice Andresito, ¿cierto? Hay una que me dice mucho Andresito. Creo que es Sandra Echavarría. 1, 2, 3, 4. Quinto punto, aumento. En este quinto punto voy a realizar 2 veces o voy a poner 2 puntadas en ese mismo espacio ahí, el aumento. Ustedes dirán, pero ¿por qué hace esto? Y resulta que es que me estoy guiando desde de un orden, por así decirlo, o de un patrón básico que todo el mundo sabe, o sea, un patrón del cual muchas personas nos guiamos. Pero miren, de hecho aquí están saliendo como unas puntas, pero es porque yo estoy haciendo los aumentos sobre aumentos, ¿cierto? Si yo corro un poquito el aumento, estas figuritas, estas puntas no van a salir. Miren, ahí se va viendo un poquito. Pero igual lo voy a seguir así porque ya está la última vuelta. Aumento. Entonces sigo, miren, con 4 puntos. Después del aumento sigo 1, 2, 3, 4. Y en el quinto punto el aumento. Ahí voy a realizar el aumento y hemos finalizado o concluido la base. La base de nuestro monedero, miren. Aplano. Y ahora vamos a realizar la subida. Vamos a hacer puntos, simplemente voy a tejer sin aumentar ya a partir de esta sexta vuelta. Ya, o sea, esta es la sexta vuelta. Y después, ya hicimos las 6 vueltas, miren, 6 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? De nuestro fondo. Siguiente paso, tejer totalmente recto sin hacer aumentos, es decir, con los puntos que tengo. Creo que son 54 puntos. Ya me di cuenta que son 54 puntos los que tiene esta basecita. Y aquí hay aproximadamente 6 o 7 centímetros de ancho. Ahora voy a proceder a subir. Voy a dar 2 vueltas totalmente rectas sin aumentar. Muy importante. Ya no hacemos más aumentos. Miren. Punto por punto. Y puedo mover el marcador más arriba. Lo voy a poner más arribita el marcador de puntos. Y improvisado aquí.
Listo, entonces lo voy a poner aquí para saber dónde finaliza la vuelta. Voy a hacer 2 vueltas totalmente lisas antes de poner el relieve, ¿cierto? El primer relieve, que vendría siendo este. 3 vueltas de relieve, o sea, hago 2 vueltas de altura y en la tercera voy a empezar a poner los relieves. Marco el primer punto de esta vuelta. Bueno, creo que se está viendo hasta ahora muy bien el directo, no sé ustedes qué opinen. Ahí está. Creo que se ve bien, no sé ustedes qué piensan. Y estamos empezando a subir. Ya empezamos entonces 2 vueltas rectas. Estoy en la primera, estoy empezando justamente la primera, punto por punto sin aumentar. Ya no necesitamos más aumentos porque queremos subir, ¿cierto? Ya queremos es subir el monedero. Bueno, dejen sus comentarios, me están diciendo que lo ven borroso, pero yo realmente sí siento que está bien. O sea, se ve el tejido. Se ve el tejido, entonces aquí ya estoy haciendo punto por punto. Espero sea un tema de señal, pero no sea en general. Entonces miren, aquí ya estamos subiendo, recuerden, y voy a jalar un poquito las almas, solo un poquito, sin exagerar. Suavecito para ir subiendo nuestro monedero, muy importante, solo un poquito, miren, para que él se empiece a encocar. Es lo que necesitamos para que se encoque. Entonces, muchas gracias por su opinión y ¿cómo? Liliana Inés, ok, Liliana Inés. Vilma Romero, gracias por estar acá. Entonces estamos subiendo ya el monedero, la primera vueltica es totalmente lisa y no hacemos más aumentos. Recuerden, no hagan más aumentos. Suban recto, sí, punto por punto, o sea, 54 puntos deben de tener ustedes en esta séptima vuelta, pero la primera de subida. Ah, listo. En el canal está la explicación de esta manilla. Es un tema de nudos. Es una manilla hecha en nuditos macramé. Pero con mismo hilo crochet. No estoy utilizando macramé, sino con mismo hilo crochet. ¿Cierto? Con colores neón. Hola, llegué tarde porque no me llegó la notificación de YouTube, pero llegué, lindo monedero, gracias y feliz sábado. Muchas gracias, Belsi Méndez. Marlene, ¿cómo está? Gracias, Marlene, me gusta ese nombre. Y Vilma, también me parece muy bonito. Entonces estamos subiendo el monedero punto por punto, recuerden. Es muy fácil de entenderlo, ¿sí? Vuelta por vuelta les expliqué la base, el platico que no es muy grande. ¿Cierto? Ya estamos subiendo el monedero, miren. Gracias María Inés por el apoyo, muy amable, se le agradece mucho. Y eso me ayuda o me motiva mucho a seguir haciendo videos para ustedes, ¿sí? Me da mucha fuerza para seguir con esta labor de la enseñanza. Entonces, miren, no me estoy maltratando los dedos porque como estoy utilizando la espumita ergonómica, y estoy colocando de alma 6 hebras. Muy importante que lo sepan, son 6 hebras de alma. El mismo tono, miren, 6 hebras. ¿Sí? Pueden utilizar 2, pueden utilizar 4, incluso pueden utilizar 8 hebras, como ustedes gusten. O quieran el grosor de la puntada. Si ustedes quieren que la puntada sea mucho más alta o evidente, entonces pongan más hebras, ¿sí? Ya estamos subiendo, miren.
el pequeño monedero. Y con esta misma explicación o con este mismo tejido, ustedes pueden hacer o elaborar mochilas unicolor con relieves, mochilas, mini mochilas, bueno, ya dependen de ustedes el uso que le quieran dar, sobres, también pueden elaborar con esta puntada. Seguimos acá, miren, con nuestro hermoso tejido. Vamos a finalizar la primera vuelta de altura, vamos a hacer otra más con esta misma puntada y listo. Yo voy jalando un poquito las almas como para que esto se me encoque. Sin exagerar, miren, ahí ya estoy encocando el platico, ¿cierto? Sí, así es hilo crochet doble, Miratex. Hilo crochet doble, marca Miratex. Si me preguntan, esa es la marca. Entonces finalizamos la vuelta, miren, vamos a empezar otra vuelta porque miren, justo estoy encima del primer punto de la nueva vuelta. Ahí vamos a empezar, miren. Entonces empiezo. Otra vuelta, recuerden, 2 vuelticas así. 2 vuelticas con esta misma puntada. Y de una vez voy jalando mis hilos de a poquito, me ayudo con mi dedito para que esto se vaya encocando más. Y así me van quedando encocadito el tejido, miren qué hermoso. Monedero con relieve, diferente, único, miren las puntadas tan lindas que se forman con los relieves. Relieve bajo alargado y relieve inclinado a la izquierda, miren. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces seguimos. Otra vueltica, como les dije, punto por punto sin aumentar, liso. Y voy jalando de a poquito las almas, solo un poquito, para que esto se encoque más, que es lo que necesito, que se encoque. Y yo voy teniendo la atención o el control del tejido, no el tejido sobre mí, sino yo sobre el tejido. Todo en la cadena. Desde el comienzo les estoy mencionando que es todo el punto. Toda la cadenita, todo. El punto completo, ¿cierto? No la pestaña de atrás, sino todo el punto completo. Todo el monedero va a ser así, con esta puntada. Y va a tener unos relieves que se los voy a enseñar a hacer el día de hoy. Entonces termino esta vueltica y empiezo a hacer la parte de los relieves. Bien, ahí ya el tejido se va encocando porque como yo me ayudo de mis dedos para irlo encocando, miren. Miren, tampoco vayan a exagerar mucho, ya se va encocando el hermoso, miren, ya. Estamos subiendo. Gracias Vilma Romero y me encanta su nombre realmente, Vilma, muy bonito. Hermoso ese nombre. Entonces seguimos, Vilma Romero, ¿cierto? Sí. Efectivamente, desde dónde se comunica, desde dónde está conectada en este momento. Seguimos, miren qué hermoso y qué fácil es. Ustedes en una sentadita o en unas 3 horas lo hacen, o en menos tiempo si son más rápidas, lo van a hacer en menos de 3 horas, un monedero. Aquí está. Entonces, esta puntada le sirve a usted, Luz Mari Cardona, por cierto, un saludito para usted. Le va a servir para su mochila unicolor negra, ¿cierto? Aplicando estos relieves, miren. Recuerden, solamente 2 vueltas, miren, 1 y 2 sin aumentar, ya recto. Estoy tratando de avanzar más rapidito porque no quiero que de pronto se me vayan a aburrir con el video. Entonces trato de hacerlo más rapidito para que no se me vayan a aburrir, aunque creo que es muy interesante este tejido. Sé que les va a gustar mucho.
Si me preguntan cuántos puntos tengo 54, porque empecé con un anillo mágico de 9 puntos. En la siguiente vuelta hice dos puntadas en un mismo espacio, quedó de 18. En la tercera, un punto, un aumento, un punto, un aumento, o sea, 27. En la cuarta, 2 puntos, un aumento. En la quinta, 3 puntos, un aumento. Y en la sexta, 4 puntos, un aumento, para llegar a un total de 54 puntos. En este momento tengo 54 puntos acá, en este tejido. Listo. Espero no se me pause, esté bien el directo. Voy a mirar. Bueno, voy a dar que no se me vaya a pixelar el video. Listo, vamos a finalizar la vuelta, la segunda vuelta de altura. Miren cómo va quedando encocadito. Y va a quedar como este, miren. El mismo monedero, solo que debía tener una muestra para que ustedes pudiesen darse cuenta o pudiesen ver cómo queda el resultado del monedero. Entonces vamos a empezar con este relieve y se teje de la siguiente manera. Entonces, paso a paso se los voy a mostrar. Llegamos al final de esta vuelta número 2 de altura, las 2 primeras vueltas lisas. Entonces vamos a empezar aquí. Vamos a empezar con un relieve. Muy importante que el relieve lo hagan. Siempre se hace tomando el punto anterior de la vuelta anterior, no aquí, ¿cierto? Sino que me voy a ir abajo. Muy importante, no acá, sino abajo, abajo. Abajo vamos a meter el crochet. Miren cómo queda el punto alargado, el relieve. Entonces lo cierro, es un punto bajo, pero tomando la vuelta anterior, el punto de la vuelta anterior. Y después voy a hacer 2 puntos de separación normales tomando la cadenita completa. 1, 2. Nuevamente otro relieve, vuelta anterior, miren, punto de la vuelta anterior. Ahí voy a dar el relieve. Y esta secuencia la vamos a repetir. Tengo que mirar dónde sigo aquí. Entonces 2 puntos de separación normales tomando la cadena completa. 1, 2. Miren la secuencia cómo debe ir quedando. Entonces un relieve, 2 puntos de separación, otro relieve, 2 puntos de separación, otro relieve abajo, 2 puntos de separación. Saquen hebra para que no se les complique. Recuerden, 2 puntos y traten de que esto se mantenga así, ¿cierto? No se les vaya a cerrar ni se les vaya a abrir mucho el tejido. Miren cómo debe quedar. Estamos apenas empezando. Me voy al punto de aquí, a la parte de abajo. Ahí, 2 puntos de separación. 1, 2. Otro aumento o relieve, otro relieve. Punto de la vuelta anterior, no este, sino el de abajo. El de abajo. Lo digo así para que les quede muy claro. Es muy fácil, 2 puntos. Uno y 2 puntos de separación, otro relieve de la vuelta o el punto de la vuelta anterior. Miren, me guío de este, no acá arriba. Ahí no lo voy a realizar, sino que vengo y me bajo ese mismo punto, pero abajo. Y ahí es donde voy a ingresar el crochet abajo. Y estiro el punto para que quede alargadito. Y así sucesivamente voy a repetir 2 puntos de separación tomando los completos. Un relieve. Un relieve. 2 puntos de separación. Reviso que que esto me quede bonito, que no se me esté ni cerrando mucho el tejido. Miren, allá se van viendo los relieves de a poquito. Estamos 2 puntos de separación, otro relieve abajo. No acá, sino abajo. Recuerden, abajo. Abajito. Estiramos el punto, miren, y lo cerramos.
He visto unos que enderezan el punto, yo realmente no lo enderezo, lo dejo así porque creo que toma un efecto, se ve, se ve más, digámoslo así, se nota más cuando no enderezamos el punto. Miren, esto no está sin enderezarlo, así tal cual lo estoy haciendo yo, así pues creo que se nota más el relieve, se siente más el relieve. Miren, ahí vamos empezando. Listo, muchas gracias a ustedes por tomarse en el tiempo de mirar este directo y de aprovecharlo. 1, 2, otro relieve, recuerden el punto de la vuelta anterior, no este, sino el de abajo. Y yo no lo, o sea, unos hacen esto, sacan y enderezan el punto, yo no lo hago así, yo simplemente lo dejo como viene, ¿cierto? Así. Y creo que queda bonito así también, no hay necesidad de enderezarlo, pero quien quiera lo puede hacer. Pero yo no lo enderezo, no le formo la línea pues tal cual como quede, así lo dejo. Mis ganchos y mi aguja de costura. A veces se enreda como con el mantel. Listo, dejemos ahí para que puedan ver el monedero, cómo va a ir quedando. Entonces, relieve, 2 puntos de separación, otro relieve, miren, abajo. Y no hay necesidad de enderezar el punto, simplemente lo dejan así para que se note más el relieve. 2 puntos de separación, otro relieve. Y esto lo vamos a repetir hasta el final. Vamos a ver cómo nos queda. 1, 2. Nuevamente otro relieve abajo, o sea, tomando el punto de la vuelta anterior, no aquí arriba, sino abajo. Meto el crochet ahí y estiro. Miren, el puntico debe quedar así. Y 2 puntos de separación. 1. Se teje súper cómodo, no me maltrata los dedos con la espuma. Miren, está súper bien el tema de del cuidado de las manos. Otro relieve, recuerden, abajo. 2 puntos de separación. Y así hasta el final de la vuelta, ¿cierto? Ya vamos llegando al final de esta primera vuelta de relieve, la primera de hecho. Y miren el efecto del punto alargado, cómo queda. Otro relieve abajo. 2 puntos de separación. 1, tomando el punto completo, muy importante. Todo el tiempo es lo mismo. Otro relieve abajo. 2 puntos de separación. ¿Cierto? Miren. Y vamos llegando al final con aquí un relieve de la primera vueltica de relieves. 1, 2. Otro relieve abajo. Ustedes recuerden, miren, 2 puntos. 1, 2. Blanca Méndez, muchísimas gracias por el apoyo. Me encantan esos emoticones que me acaba de enviar, esas figuritas tan lindas, esos corazones, muy amable. Y esto es lo que estamos haciendo, un monedero con relieve, ¿sí? Totalmente diferente. Creo que es primera vez que lo enseño, sí. Pero ya la puntada la había enseñado en otra mochila, en una mochila unicolor que hice, que era en tonos marrones, no sé si lo recuerden. Esa mochila yo la enseñé con relieves, con esta misma puntada. Finalizamos entonces, 2 puntos, miren, 2 puntos de separación o 2 puntos tejidos normales, otro relieve. Y resulta que aquí pasa algo, miren, no me da para poner 2 puntos de separación, y entonces tengo que hacer un aumento 2, miren, 2 puntitos, miren, 1 y 2, en punto bajo normal, ¿cierto? 2 puntos y recién en este punto de aquí voy a empezar a hacer el relieve de la siguiente vuelta. Miren, entonces así me debe quedar, ¿cierto? Entonces, ahora sí voy a tejer 2 puntos normales. 1,
2, repito, hice un aumento porque necesitaba tener 2 puntos aquí. Entonces hice un aumento de 2 puntos bajos normales, pero hay ocasiones en que sí les casa la figura perfectamente. Y bueno, entonces a mí me dio así. Entonces 2 puntos y en el, miren, muy importante, en este relieve, al ladito vamos a hacer el otro relieve. Miren, relieve y aquí al ladito vamos a hacer el otro relieve, ¿cierto? Al lado, miren, al lado. 2 puntos y recién en el tercero vamos a hacer el relieve. Ahí, miren, el relieve. ¿Cierto? Miren, espero se entienda muy bien el tema del relieve. 2 puntos de separación y vamos a repetir exactamente lo mismo hasta el final. Es decir, el relieve lo vamos a ir corriendo hacia la derecha. En vez de hacerlo encima de este, lo vamos a correr a este lado, a la derecha. Miren, aquí está el relieve de la vuelta anterior y ahora seguimos con otro relieve, pero acá, en este espacio, en este puntito, miren. No en el primero, sino en el segundo, muy importante. Relieve, miren. Miren cómo va logrando el efecto. 2 punticos de separación, 1, 2. Y en el tercer punto o aquí al lado de este que ya hemos hecho en la vuelta anterior, en este puntito vamos a hacer el relieve. Relieve, o sea que el relieve se va corriendo un puntito a la derecha. Miren, ¿cierto? Así me va quedando. Luceli, muy bonito el tejido, mire, ya será pareja. Luceli Rengifo, Dios te bendiga, Andrés, y gracias. Bueno, gracias a usted por estar acá y muy agradecido con el apoyo y bueno, con su presencia, con su compañía. Nuevamente otro relieve aquí, recuerden, ustedes se van a basar del que ya han hecho y al lado debe quedar el otro. Al lado debe quedar el otro relieve. Ahí vamos a ingresar el crochet y formamos el relieve alargado, ¿cierto? Nuevamente 2 puntos de separación, 1, 2. Y recuerden, al lado de este relieve vamos a poner otro aquí. Entonces va tomando como un efecto de escalera, cada relieve se va poniendo de esta manera, uno acá, uno a la derecha y uno más arriba a la derecha, ¿cierto? Creo que es entendible hasta ahora, no sé ustedes qué piensen, estoy explicando muy rápido. 2 puntos de separación. Y en el tercer punto vamos a realizar el aumento, ahí, perdón, el relieve. Aumento no, sino relieve, relieve. 2 puntos de separación. Y en la parte de aquí vamos a realizar el otro relieve. Seguimos, 2 puntos de separación, 1, 2. Y en el tercero realizamos el relieve. Al lado de este, a la derecha, aquí, hacemos otro relieve tomando el punto de la vuelta anterior. Claro que sí, se le va a poner cordón, es que la idea es ponerle cordoncito, pero yo como no le hice ojales a este todavía, me toca hacerle los ojales y ponerle el cordón de amarre. Claro que sí. El cordón no es como tan recomendable porque ya la puntada de por sí es muy dura. Yo no le recomiendo el cordón, miren, aquí se siente durísimo con los hilos, pero porque estoy tomando todo el punto completo. Si ustedes ponen ese cordón con esta puntada, les garantizo que les va a quedar demasiado exagerado la dureza. No les va a gustar cómo va a quedar. Yo ya lo hice y no me gustó porque ya exagera mucho. El cordón de por sí ya es gruesito. Ay, ¿qué te digo yo? Pero no sé si es seguro poner la cuenta aquí. O si quiere me contacta por WhatsApp, si gusta, pues si quiere. Y mejor le doy la información por ahí, porque por aquí no me gusta dar esa información. Si gusta, pues
más 57, 312, 649, 48, 49. Este es mi número personal WhatsApp, si gusta. Ahí está. Bueno, gracias a usted por ver también, mire, Yalcira Pareja, por ver el directo. Miren qué hermoso, miren, hermosísimo. No es que yo esté exagerando, pero este relieve es de mis favoritos, ¿sí? Me encanta este relieve. Sí, es Bancolombia. Pero este es el número, este es mi número de WhatsApp. Es mi número de WhatsApp. Eso no es ninguna cuenta, eso es mi número de WhatsApp, ¿sí? O en su defecto es mi número Nequi, ¿sí? Es mi número Nequi. ¿Sí? Nequi. Bueno. Miren cómo queda de hermoso. Miren. Es que esto es lo que yo digo, que queda espectacular. Miren, hermoso. Sí, porque a mí realmente esas cosas no me gusta darlas por acá. Esa información es muy delicada. Usted sabe perfectamente que esas cosas no debemos escribirlas por acá, porque son cuentas, digámoslo así, son informaciones personales. Entonces por ahí no me gusta darle la información. Realmente es por eso, pero no es por nada más. Es un tema de seguridad. 2 puntos, miren, relieve, 2 puntos de separación. Y en la parte de aquí, miren, muy importante, este es, miren, amigas y amigos del canal, este es el punto del relieve, muy importante. Al lado debemos realizar el otro relieve, pero tomando este punto de la vuelta anterior, miren. Y a largo. Hay unos que enderezan el punto, yo no lo enderezo, yo dejo que quede así como que quede remontado, por así decirlo. Es una palabra que utilizamos aquí en Colombia coloquialmente para que me entiendan. Se hace, miren, los puntos cuando quedan remontados quedan hasta más bonitos, se nota más como el grosor del relieve, entonces se va a apreciar mucho más en el tejido. Yo no les recomiendo que lo enderecen, pero si lo quieren enderezar lo pueden hacer, es opcional. Y repito, la misma secuencia, 2 puntos de separación, miren, 1, 2, normales, tomando eso sí la cadena completa, muy importante. Y en este punto vamos a realizar el relieve, miren, aquí ya tenemos uno y al lado vamos a realizar el otro, pero van a quedar, digámoslo así, en forma de escalera, uno más abajito de otro, ¿cierto? Abajito, arriba y más arriba, ¿cierto? Como en efecto escalera. Eso lo vamos a hacer 3 veces. Ya llevamos 2 vueltas, o esta vendría siendo la segunda vuelta. Y en la tercera el relieve va a quedar más arriba, o sea, sobre este punto, ¿cierto? Bueno, yo de todas formas se los voy a indicar. 2 puntos de separación, recuerden. Bueno, muchas gracias. Para Sandra, muchas gracias por el regalo. 2 puntitos de separación. Y aquí voy a hacer el relieve, miren, sobre este punto. Voy a realizar, perdón, el relieve. Recuerden, este relieve y al lado hago el aumento. Aumento, muy importante, miren. Perdón, relieve, relieve. No estamos haciendo aumentos, no, relieve. 2 puntos de separación. Y recuerden, seguimos con otro relieve aquí. Miren, tenemos este y al lado debemos hacer el otro. Pero va a quedar en efecto escalera, es decir que van a quedar uno encima, uno como que más arriba de otro, ¿cierto? 2 puntos de separación. Desde el comienzo lo estoy explicando, voy a tratar de hacerlo todo en este video, creo que en estas 2 o 3 horas que me tarde en hacerlo, lo vamos a hacer. Aquí nuevamente relieve. Siempre hay que detectar el relieve de la vuelta anterior y al lado es donde vamos a hacer el siguiente. Ahí picando ahí abajo. Lo pueden hacer. Esto queda bonito también en tonos marrones o en beige. Ustedes toman el color beige o el marrón y hacen estos relieves y ustedes se van a dar cuenta de lo bonito que quedan. Yo he elegido este hilo porque realmente es el que tengo, el que tuve a la mano. Pero ya ustedes pueden elegir los colores. No necesariamente tiene que ser este, sino que 2 puntos. Un relieve aquí, miren, aquí hago el relieve, yo lo hice con, no sé si ustedes se acuerden,
No sé si ustedes se acuerden de la mochila que yo mostré hace cierto tiempo en el canal. En el canal hice un... En el canal hice, ¿cómo se dice? Hice un... De hecho, aquí tengo la foto. Déjenme, yo se las busco. Ah, miren. Esta mochila la mostré hace cierto tiempo con la misma puntada. La hice en unos directos que yo, pues, miren la mochila que yo hice. Aquí la compartí precisamente en la pestaña de comunidad. Les recomiendo mucho esta pestaña porque yo ahí doy información importante, ¿cierto? Y a veces comparto los patrones por ahí. Miren, comparto los patrones de las mochilas que he realizado. Hago encuestas también para saber la opinión de cada uno de ustedes, porque les digo esto porque sé que hay personas que no se han dado cuenta de que existe esta pestaña de comunidad en el propio canal, miren. Y también les recomiendo la pestaña de en vivo, que ahí es donde guardo yo todos los directos. Ahí quedan guardaditos los en vivo que realizo, que he realizado más bien en todos estos mesecitos que llevo haciendo directos. Miren todos los videos que he hecho relacionados con directos, miren. En esa pestaña yo doy mucha información que a lo mejor ustedes en esta pestaña no encuentren, o sea, en la pestaña de videos. Esta es la más fácil de localizar, pero muchas veces pasa que nos olvidamos de estas otras pestañas. Miren, videos cortos, en vivos o directos, listas de reproducción. También les recomiendo mucho las listas de reproducción porque ahí guardo videos. Comunidad, muy importante la pestaña de comunidad. Y por supuesto la pestaña de canales. Entonces les recomiendo siempre esta pestaña de comunidad y la de en vivos, ¿sí? Porque ahí guardo los directos que haga. Por ejemplo, este directo queda guardado en esa pestaña. Bien, les voy a mostrar. Ayer hice esta clase, gustó mucho esta clase de puntada para tote bag. Gustó muchísimo esta clase. Dejen reproducir los anuncios, eso sí es muy importante. Dejar reproducir los anuncios. Bueno, sin más que decir, sigo con la clase, muy importante. Necesito que ustedes poder terminar esto y que ustedes lo puedan aplicar en sus monederos o en sus mochilas, en su defecto. 2 cadenitas o 2 puntitos completos de separación, 1, 2. Y en el tercer punto el relieve. Miren, aquí realizo el relieve tomando el punto de la vuelta anterior y sigo con 2 puntos de separación. 1, 2. Y en el tercero el aumento. Aquí voy a hacer el aumento. Perdón, el relieve. Aumento no, ya me tengo que sacar de la cabeza esa palabra. Es un relieve. 2 puntos de separación. Y en el tercero aquí, o sea, aquí voy a realizar el relieve. ¿Cierto? Entonces vamos finalizando porque si se fijan, ahí está más claro. Más claro no canta un gallo, como decimos por acá. Llegamos al marcador, miren. Se le coloca cordón al final. Se le coloca cordón al final. ¿Cómo así que cordón? No. Con los mismos hilos se trabaja, miren. Para cerrar. Ah, perdón, cordón de amarre. Sí, usted me dice cordón de amarre y le entiendo, pero si usted me dice cordón, entonces estaríamos hablando del cordón de polipropileno, no. Ese cordón no se pone acá, este cordón de polipropileno no. Pero el cordón de amarre, obviamente sí se hacen 8 ojales, eso sí, muy pequeñitos para que queden acorde al tamaño del monedero. Si ustedes hacen un ojal demasiado grande, obviamente el cordón va a quedar muy aguado y no va, digámoslo así, no va a quedar bien el monedero. Miren, entonces aquí empiezo, miren, relieve, 2 puntos de separación, 1, 2, y ya empezamos vuelta nueva, o una nueva vuelta más bien. Aquí vamos a hacer el relieve. ¿Cierto? 2 puntos de separación, empezamos la vuelta número 3, miren, ahí ya quedó el relieve más corridito, ¿se fijan? 2 puntos de separación. Y aquí vamos a hacer el relieve. Entonces, como les decía, va a quedar relieve más corrido. El tercer relieve va a quedar corrido.
más corrido del segundo y más corrido, mucho más corrido del primero. Se fijan en forma de escalera. Ahí está evidentemente fácil de detectarlo. Dos cadenitas o dos puntos más bien de separación. Y en el tercero el relieve, miren, aquí y más corrido de este. Y así sucesivamente vamos a repetir con dos puntos bajos normales. Y ya va tomando el efecto o el diseño del relieve. Entonces así es Nubia. Hay que hacer cordón de amarre, pero pequeñito y ojales pequeños. Los ojales deben de ser de 2 o 3 puntos, ¿sí? 2 o 3 puntos, no muy grandes, porque el cordón debe quedar acorde, perdón, los ojales deben de quedar acorde al tamaño del monedero. Si ustedes hacen el ojal más grande, va a quedar ese cordón aguado. Entonces 2 puntos normales, ahí claramente los tejí normales. Y en el tercero, o sea, aquí donde estoy señalando con el crochet, vamos a realizar el relieve. Miren qué hermoso va quedando. Muchísimas gracias por el apoyo. Sé que hay cosas que hay que mejorar, 2 puntos de separación, pero ahí vamos. Otro relieve corrido después de este, aquí, donde estoy señalando con el crochet, en ese punto vamos a realizar el relieve abajo. Solamente simplemente tomar el punto de la vuelta anterior. Y eso es todo lo que ustedes van a hacer en este primer diseño de relieve, porque le vengo y les voy a enseñar otro estilo de relieve que va a ir más arriba, que es el relieve inclinado a la izquierda. ¿Cierto? Miren los relieves ahí, cómo quedan, como unas líneas oblicuas o inclinadas a la izquierda, ¿cierto? Hacia allá. Quedan como palitos así. No sé si logren notarlo. Entonces, ese relieve también se los voy a enseñar a hacer el día de hoy. Relieve, 2 puntos de separación. Lo voy a hacer un poquito más rápido porque es repetir la secuencia, ¿sí? Relieve, 2 puntos de separación, tomando la cadenita completa o el punto completo. Otro relieve, miren aquí, al lado de este, pero acá. Va quedando más arriba todavía. Estas vueltas o estos relieves los podemos hacer durante 4 o 5 vueltas, pero el diseño en sí son 3 vueltas nomás de relieve, o sea, ¿cierto? Entonces es que me gusta que quede todo claro, realmente es que la idea es que todos, y bueno, si gustan también pueden recomendar mi canal, compartir los enlaces en Facebook, que es donde más se comparte, o donde ustedes quieran compartir, y bueno, mostrar estos hermosos monederos con relieve. Recuerden, relieve, 2 puntitos de separación. Otro relieve aquí, se fijan, miren, por eso señalo para que ustedes puedan detectar dónde van a hacer el relieve, o sea, en este punto, pero abajo. Gracias a usted, Nubia, y a Sandra, a ustedes por estar aquí, muy amables. 2 puntos de separación. Es mi deber enseñarlo bien. Si estoy mostrando algo es porque quiero que ustedes lo vean claramente cómo se hace. Y quiero que ustedes pongan también en práctica este monedero y quiero ver las fotos. Si se quieren unir a mi grupo de Facebook, pueden unirse y compartir sus fotos de los monederos. Realmente quiero ver muchos resultados de estos en sus monederos o en sus trabajos. Me encantaría verlo. Me sentiría muy orgulloso realmente que ustedes puedan mostrar sus trabajos. También por allá en mi grupo de Facebook, Tejeguay Grupo. Si se quieren unir al grupo, si se quieren unir al grupo. 2, 1, 2. Otro relieve, miren, al lado de este. Vamos a poner un relieve aquí. No queda, o sea, digámoslo así, este relieve queda bonito, pero con poquitas líneas. Si ustedes hacen 4 o 5 líneas de relieve, creo que esto lo podríamos hacer, pero cuando es una mochila muy grande. Pero como es un monedero, miren, con 3 vuelticas se nota más que suficiente, así como nos quedó este, miren. Entonces siento que así no queda tan atacada la mochila, con tanto relieve ni con tantas vueltas de relieve. Queda bonito. Queda un relieve sutil, no tan exagerado, ¿cierto? Queda bonito así.
A ver, pongamos este bello monedero aquí para que ustedes puedan verlo. Hermoso, gracias por el apoyo. 2 puntaditas de separación. 1, 2. Me encanta cuando no hay música de fondo, cuando no hay ruido de fondo y sobre todo cuando se ve claramente el tejido. No sé si ustedes lo estén viendo ahí muy bien. Quiero ver sus opiniones, comentarios. Listo, 2. Otro relieve. 2 puntos de separación normales. Y procuren que el tejido no se les cierre. Ustedes hagan así. O sea, van acomodando su tejido que no se les vaya a abrir ni a cerrar mucho. Entonces, en la pestaña de comunidad, gracias también por aclararlo, Mireya Pareja, es muy importante porque yo ahí hago muchas publicaciones. Publicaciones escritas, con imágenes, hago encuestas y bueno, datos y patrones. Por ahí también he publicado varios patrones de tejidos que he hecho de mochilas. Entonces pueden ir a ver la pestaña de comunidad. Por eso muchas veces les recalco esa pestaña, siempre que hago los directos hablo de esta pestaña porque para mí es muy importante que ustedes también puedan ver información o bueno, si quieren, porque más que todo es donde yo hago encuestas. Aquí otro, miren, 2 puntos de separación normales, ya los tejí. Vengo y hago otro relieve en este punto, o sea, en el tercero, ahí, alargo, miren que debe quedar alargadito el punto. Y dejar los hilos alma por dentro, ellos deben seguir yendo por dentro, ¿cierto? Ellos no pueden quedar por fuera, hay que envolverlos para que no queden volando por ahí. Ya llegamos prácticamente al final, me queda un solo relieve, 1 de esta vuelta, 2 y relieve, miren, ahí voy a realizar, miren, ¿cierto? Al lado de este debo hacer otro relieve y finalizamos la vuelta, la primera vuelta o la primera sección de relieves. Ya finalizamos esta franja de relieves. Ahora que vamos a tejer 2 vueltas, como pueden darse cuenta, 1, 2 vueltas lisas, sin relieve. Entonces empiezo con 2 vueltas punto por punto. Miren, punto por punto, tomando el punto completo, sin relieve. Ahí vamos. Así es, la idea es que me gusta, o sea, realmente me emocionó mucho el tejer este tejido. Me hace muy feliz tejer esto porque siempre me ha gustado la mochila unicolor con relieves. O sea, yo perfectamente podía haberla hecho con el monedero, podía haberlo hecho con esto, pero realmente no tiene como que su gracia si lo hacemos solamente con esa puntada, sino que hay que combinar puntos para darle ese efecto de textura. Entonces, punto por punto, tan bacano este crochet, se siente súper ligero y liviano y sobre todo me protege los dedos, miren. No me sacan pollas, absolutamente nada, todo bien, miren. No me duelen los dedos. Recuerden hacer estiramientos de vez en cuando también, se me olvidaba decirles, pero los estiramientos son muy importantes. Como porque para que los tendones o todo se vaya acomodando. Y estiramientos o rotaciones de las muñecas. También me gusta hacerlo, se siente hasta chévere, como que se relaja uno un poco. Muy importante, aspecto muy importante, que para estos monederos, miren, él empieza a abrirse ahí. Entonces, ¿yo qué hago? Solamente lo digo así de esta manera, hay que hacerlo lentamente, van a ir jalando los hilos alma lentamente, para que el tejido se empiece o sea, no se abra tanto. Yo lo hago así, miren, entonces evito que el tejido se abra de más, ¿cierto? Pero hay que hacerlo lentamente. Recuerden, 2 vuelticas lisas, voy en la primera, empezando la primera, punto bajo, tomando la cadenita completa o el punto completo. Esto me permite darle una separación de diseño de relieve a otro. Yo tengo que hacer estas vueltas de separación para que me quede o sea, una franja de relieve separada de la otra. Bueno, sí agradezco que me dejen por favor su like, su apoyo, pueden compartir estos videos
si gustan, y sobre todo déjenme un like al directo. Si no es mucho pedir, muchas gracias, me dejan un like por ahí. Entonces vamos a hacer 2 vueltas con esta puntada, claramente ahí lo estoy haciendo, miren. No sé si a ustedes les aparezca un corazoncito al lado del chat. ¿A ustedes les aparece ese corazón? Porque a mí me aparece un corazoncito al lado del chat. Yo creo que es una nueva función. Yo lo mencioné en estos días, pero no sé si ustedes lo vean en este momento. Miren. Así van quedando el monedero. Con la misma textura de este que hice como muestra. Este más que todo es un tema de muestra. 2 vueltas lisas. Hicimos el relieve, las 3 vuelticas de relieve. Tejemos ahora 2 vueltas lisas. Normales, punto completo, eso sí. Miren el corazón. A mí me aparece un corazón, no sé, no estoy bromeando, nada, miren. Miren el corazoncito que me aparece y yo pulso sobre él y puedo reaccionar, pero no sé si a ustedes les aparezca lo mismo. ¿Se fijan? Miren. A mí me sale, no sé si a ustedes les aparece ese corazón. Es una nueva función. Bueno, no sé realmente si a ustedes les aparece ese corazón, pero no se reflejan los corazones en el directo. No sé qué pasa ahí. Creo que es un error de YouTube, de la plataforma. Creo que ellos están en tema de mejorar eso porque, bueno, hay que mejorar cosas de la plataforma. Y eso es una cosa que ellos deben de mejorar. Porque si está ese corazón ahí es para una función o para algo. No, pero al lado del signo de pesos aparece un corazón, miren. O encima, no recuerdo. Ah, es encima, miren. A mí sí. ¿Y qué pasa cuando ustedes pulsan encima de ese corazón? A mí se me despliegan estos emojis. No son muchos, son 5. Y esos son como reacciones. Yo pulso encima de ellos y me aparece, miren. Eso es nuevo realmente. ¿Qué medidas tiene este monedero? Bueno, a mí me quedó la muestra de 7 centímetros de plato de base por 10 de alto. 7 de base por 10 de alto. Miren qué cerradito. Cuando yo lo cierro, obviamente no le he puesto el cordón a este. Cuando yo lo cierro, él queda así. Miren qué hermoso queda el monedero con esas medidas. Entonces quiero que ustedes pongan en práctica estos relieves, si no es mucho pedir también, y pongan en práctica esto que les estoy enseñando. Si a mí también me aparece. Ah, listo. Esto es una nueva función de la aplicación. A usted gracias también, Marta. Y Mari Cardona, también muchas gracias a ustedes. 2 vueltas lisas, las voy a hacer rapidito porque no me quiero extender mucho en esta parte. Ya sabemos que se teje recto, que esta va a ser la separación entre relieve, diseño o franja de relieve, entre otra franja de relieve. El siguiente relieve que vamos a realizar es totalmente diferente, llamamos relieve inclinado a la izquierda. Lo vamos a hacer. Miren cómo va quedando el monedero de chulo, una chulada realmente, una monada, como dicen por ahí. Súper mono esto. Súper cute, también le decimos así, cute o tierno, bonito. Y sobre todo es muy fácil, se teje muy fácil. Y es simplemente con punto bajo lo que estamos utilizando, pero tomando la cadena completa. Siempre hay que tener en cuenta esto. Para este diseño estamos haciéndolo así. Esto también lo pueden aplicar para mochilas grandes, para cualquier tamaño de bolso. Lo pueden hacer también unicolor. Vamos llegando al final de la primera vuelta, al final. Si aparece, dice Mejía Patricia. Norma Vanegas, ¿cómo está? Gracias por su corazón, me encantan esos corazones. También los utilizo mucho, los emojis también los utilizo acá bastante. Entonces vamos a mandarles unos corazones que me parecen muy bonitos. Miren.
Qué bonitos. Seguimos. Vamos a realizar, llegamos a la vuelta, al final de la vuelta y vamos a empezar la segunda vuelta de lisa, mire, ¿cierto? Vamos a tejer otra vuelta lisa. ¿Por qué digo que llegamos al final? Por el marcador, miren dónde lo tengo. Sé que llegando encima de ese marcador voy a finalizar, voy a empezar una nueva vuelta. Pero no aparecen en el directo, o sea, en la pantalla como tal no aparecen, en la pantalla del directo. Ya va. Póngale pasador. Listo, bueno, entonces aquí empezamos. Ay, me tocó bajar, por eso subí como tan agitado y subí, bajé rápido. Wow. Recuerden, segunda vuelta, totalmente lisa también, miren. 2 vuelticas lisas, ya hice la primera, estoy en la segunda. Ay. Bueno, seguimos. Aquí en este hermoso proyecto, me encanta cómo está quedando. Sinceramente, primera vez que veo tanta gente conectada a un directo mío propio. Gracias por el apoyo, 53 me gusta, muchas gracias. Entonces me motivan mucho a seguir creando contenido y a mostrar ideas que a ustedes les pueden servir también en sus proyectos. Aquí yo siempre tejo así, agarrando mi aguja como si fuera un lápiz, ¿se fijan? Para mí es más cómodo trabajar así, pero he visto que cogen la aguja de esta manera. También lo pueden hacer de esta manera, tejiendo como si fuera un cepillo de dientes. Miren qué bueno, también se teje chévere. Agarrando puntito por puntito, pero completo, muy importante. Y así van a tejer también si gustan, o si están acostumbrados a tejer así, es lo mismo. Déjenme por favor su apoyo, dejen por favor corazones en el chat. Vamos a dejar corazones por acá bien lindos. Hermoso. Ahí este también me gusta mucho. ¿Dónde está? Este. Miren, qué corazones qué cositas tan bonitas. Qué emojis tan bonitos. Sí, deberían ampliar más porque veo muy poquitos. Veo muy poquitos emoticones. Deberían poner más. Bueno, este directo queda guardado, recuerden, para que lo puedan observar detalladamente si quieren aprender a hacer esta puntada, estos relieves, y si el diseño más que todo, porque esto es un diseño, combinando esos relieves de esa manera. Y estos monederos ustedes los hacen y los hacen en otros colores y gustan demasiado. Claro está que soy el primero, lo puedo decir así, que enseña esta clase de diseño en relieve. Ya tengo un video en el canal donde les muestro cómo hacer estos relieves en una mochila grande, eso sí. Lo hice, fue en una mochila, miren qué bonito, miren. Es que realmente ya me estoy Bueno. Ay, qué chévere, quiero ver los resultados, Patricia Mejía, y cómo le está yendo con ese monedero. Cuéntanos. Bonitos, gracias por esos corazones, me encantan, muy bonitos. Luz Mari, entonces ya sabe que con esto, con esta puntada usted se la puede aplicar a la mochila unicolor que usted va a hacer, a su mochila, y le va a quedar muy bonita también.
Pero estoy pensando una cosa, sé cómo va a poner cordón, ahí vamos a ver cómo le queda con el cordón. Porque usted cómo le pone cordón de alma al tejido. Entonces, terminando esta vuelta, les voy a enseñar a hacer un relieve diferente. Muy importante, fíjense que no se le cierren ni se le abran mucho las paredes. Aunque por el momento voy bien, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? Miren cómo va de bien las paredes, no va tan exageradamente abierta la pared, miren, del monedero. Entonces, vuelta número 2, lisa, y finalizamos esta vuelta. Ya me voy acercando al marcador de puntos, miren. Para empezar una nueva vuelta con un relieve diferente, no es igual a este, sino que es otra clase de relieve. Yo las mochilas cuando las hago unicolor no le pongo el cordón, Mari. Realmente no le pongo el cordón. Entonces Luz Mari Cardona, Luz Mari Otálvaro, aquí se aparece Otálvaro. En el otro, en el perfil de Facebook aparece Cardona. Y yo sé que no le gusta que le diga así, pero bueno, es como aparece allá en el perfil, pero aquí aparece Otálvaro, listo. Entonces ya sabe que yo cuando hago las mochilas unicolor no les pongo el cordón, yo simplemente trabajo con el mismo hilo o un color, porque yo a veces uso otro color y no se me nota en el... Bueno, vamos llegando al final. Bueno, estoy mirando aquí, listo, me pasé. Ay, fue madre, aquí no hice el relieve. Esto no les puede pasar a ustedes, miren, aquí me quedó faltando un relieve, miren, se fijan. Pero bueno, lo voy a dejar así, porque son 3 relieves. Aquí se me olvidó, no sé, de pronto lo olvidé. Entonces, de todas maneras, ya saben que no lo pueden olvidar. Pero solamente fue en el tercero, en el último. No pasa nada, por un puntico no van a pecar. Miren cómo queda el relieve. Listo, los Mari. Y entonces aquí voy a empezar, aquí. Bueno, vamos a empezar el relieve justo acá. Si gustan, bueno, vamos a pasar la marca, que no me quede tan pegadito aquí. Entonces, el relieve que voy a aplicar esta vez es diferente. Hay que prestar mucha atención a lo que les voy a indicar ahora mismo para que lo puedan aplicar ustedes en su tejido. Entonces, vamos a hacer de cuenta, bueno, vamos a llegar un poquito más acá, encima de la marca, encimita de la marca, y ahí vamos a empezar otra clase de relieve y vamos a hacer lo siguiente. Parado yo ahí, posicionado aquí en este momento, voy a regresarme atrás. Miren, entonces regreso al punto que hice anteriormente a este. Miren, ingreso el crochet ahí, traigo hebra, que esto quede alargadito, muy importante así. Y una vez que yo esté posicionado ahí, me voy al punto que está adelante, o sea, este. Y esas 3 hebras que aparecen en el crochet las voy a cerrar juntas mediante un punto deslizado. Miren, deslizo. Y ahí formamos el primer relieve inclinado a la izquierda. No se nota mucho al comienzo, les digo. Tejemos 2 puntos de separación normales. 1, 2. Y procedo a realizar nuevamente el relieve inclinado. Entonces me regreso al punto anterior a este, no en donde estoy parado, sino el que está anterior o que he tejido anteriormente. Meto el crochet, traigo hebra, que quede el punto alargadito, muy importante, miren. A ver si de pronto se nota ahí más. Ok, alargado. Me voy al punto que está adelante y digámoslo así, hago esto. Me quedan 3 hebras y simplemente voy a deslizar, ¿cierto? Nuevamente 2 puntos de separación los tejo normales.
y me regreso o me devuelvo al punto anterior, al primerito que tejí, ¿cierto? Estoy posicionado de esta manera. Me regreso al primero que tejí, ahí, meto el crochet, traigo hebra, alargo, debe quedar alargadito, me voy al punto que está adelante a este, ¿cierto? No aquí, sino al que está adelante, o sea, al siguiente, miren ahí, meto el crochet, vuelvo y traigo hebra, me quedan 3 en el crochet, evidentemente, miren, y voy a cerrarlo o voy a deslizar este hilo por esos 3 puntos, ¿cierto? Miren. Y así voy realizando la primera vueltica de relieve inclinado. Entonces, si se fijan, quedan como unas pequeñas líneas, ahí no se notan mucho. Miren las líneas ahí, una línea y otra línea. Seguimos 2 puntos de separación, lo estoy haciendo lento para que puedan verlo detalladamente. 1 y 2. Y me regreso al punto anterior, o sea, al primerito que hicimos. Meto el crochet ahí, traigo hebra, alargo, que quede alargadito esa hebra y me paso al siguiente que va adelante a este, o al próximo más bien a ese. Me quedan 3 hebras y las voy a cerrar juntas mediante un punto deslizado. Bueno, eso depende de cómo lo estén tejiendo. A mí por lo menos no se me ve, pero porque como estoy utilizando el mismo color de hilo, es muy importante, la recomendación es que pongan un tono parecido o el mismo tono de almas del color de la mochila o del monedero que estén tejiendo. Si ustedes son principiantes, en lo posible no pongan, por ejemplo, un color blanco como alma, no lo pueden hacer. Más bien, no deberían hacerlo porque se les van a ver las almas, como dice a Maribel, que dice que se le está viendo los hilos alma. Procure usar el mismo tono de hilo de color con el que está tejiendo, que sea igual, ¿cierto? Igual o idéntico. Listo, hicimos el relieve, tejo 2 puntos de separación, recuerden, normales, 1. Me paso al siguiente y hago otro. 2 puntos normales, 1 y 2. Habría que ver por qué razón se le están viendo los hilos alma a Maribel. Tendría que ver por qué razón se le están viendo los hilos, pero si lo están haciendo bien no se les van a notar. Y si están usando el mismo tono, el mismo color de alma, pues bueno, vamos, me regreso, miren, 2 puntos, me regreso al primero. Pero bueno, muy gracias por la apreciación, gracias por su apreciación, es muy importante que yo lo sepa también para poderles indicar qué deben hacer o qué deberían hacer para mejorar. Ahí está el relieve, nuevamente lo repito para que ustedes puedan verlo claramente. 2 puntos, 1 y 2 puntos tejidos normales, agarrando la cadena completa. Me regreso al primero, meto el crochet ahí en el primero y queda una especie de punto inclinado. Me paso al que está adelante a este. Tengo 3 hebras y simplemente voy a deslizar por esas 3 hebras. 2 puntos de separación. 1, 2. Y me regreso al primero, ¿cierto? Al primerito. Cojo la hebra y que quede alargada. Me paso al punto que está adelante. Miren, ahí estoy posicionado, pero toca pasarme a este. Traigo nuevamente hebra y sin cerrar, o sea, voy a cerrar todas 3 juntas. Mediante que este hilo que tengo en mi mano, voy a deslizarlo por esos 3 puntos o por esas 3 cadenitas que se encuentran ubicados encima del crochet. Deslizo. Nuevamente 2 puntos de separación. Y vuelvo y me regreso al primer punto que tejí previamente, al primero, miren, acá hay 2, 1 y 2. Me regreso al primerito que tejí, traigo hebra a largo, que quede la hebra alargada, miren.
me paso al punto que está adelante a este, no aquí donde estoy parado, sino al que está adelante, o sea, a este. Ahí tengo 3 hebras, ahí se ve que son 3 hebritas las que tenemos en el gancho, y este hilo lo voy a deslizar por esos 3 puntos. Y eso es todo lo que vamos a repetir, todo esto que hemos tejido. ¿Aló? Estoy en un directo, Hanner. Ahorita lo llamo. ¿Estás en directo? Sí, señor, en YouTube. Chao. Bien, viva, bien. ¿Sí? Entonces, miren. Nuevamente voy a repetirlo una vez más. 2 puntos, tejemos 2 puntos normales. 1, 2. Y me regreso al primero. Simplemente introduzco el crochet en el primer punto que tejí de esos 2. Alargo el punto, me voy al punto que está adelante y voy a deslizar ese punto por ahí. 2 puntos de separación. Y me regreso al primero que he tejido previamente, o sea, el primero de los 2 puntos que tejí, 1 y 2. Bueno, entonces no me voy a extender más, lo voy a hacer para... ¿Cuánto llevamos de directo? 1 hora y 47 minutos, está bien. Pero quiero seguir mostrando cómo seguir avanzando. Entonces yo voy a repetir exactamente lo mismo, 2 puntos, me regreso al primero, alargo, me paso al que está adelante y deslizo. Y así voy a repetir 2 puntos de separación, 1, 2, me paso al que está adelante, al primerito que hice. Y me voy al que está adelante. Claramente el relieve se va a notar más cuando haga más vueltas. Aquí por ahora no se nota mucho. Traten de que esto no se les cierre mucho. Miren, cierto, ahí vamos con el monedero ya un poquito más avanzados. Paso a paso lo estoy explicando para que lo puedan ver, ¿sí? Nuevamente me paso, hago 2 puntos. Y me busco o me posiciono en el primero que he tejido de los 2. O sea, me regreso, meto el crochet, enlazo y tejo. Y así voy a repetir todo lo que les acabé de mostrar, lo vamos a repetir exactamente hasta el final de nuestro monedero. Bueno, en esta vuelta, ¿sí? Después de esta voy a tejer una recta, una vuelta totalmente lisa, miren. Esta línea separadora y nuevamente repito el mismo relieve. Este que estamos haciendo lo repito acá, luego hago 3 vueltas lisas y empiezo a hacer el otro relieve. Dos puntos, recuerden, 1, 2, me regreso al primerito, alargo el punto, me paso al que está adelante, cierro todo junto y así sucesivamente, 2 puntos, me regreso al que está adelante, atrás, perdón, y el que va adelante. Quedan 3 hebras y simplemente voy a pasar este hilo por esas 3 hebras deslizando, miren, deslizo y me queda el punto inclinado, ¿cierto? Sé que repito mucho, pero es por un tema de que quiero que quede claro, no me gusta que quede como a medias la explicación, entonces por esta razón trato de repetir una y otra vez. Sé que de pronto puede ser muy molesto para algunos de ustedes, pero entre más repite, creo que mejor van a poder comprender el tema de los relieves. Aunque el primer relieve no es tan difícil, el relieve de abajo, la franja de abajo,
Miren, aquí como que trata de cerrárseme, yo hago que abra. Entonces, la tensión o el control lo tienen ustedes en sus manos. Yo estiro esto un poquito para que no se me cierre y ahí sí se nota más el relieve, miren. Se notan más los punticos inclinados a la izquierda. Uno, dos. Y realizamos el relieve. Y después de esta vueltica vamos a tejer una totalmente recta. 1 y 2, listo, me da aquí. Regreso a este, alargo y me voy al que está adelante. Listo, terminamos la vuelta de relieve inclinado. Procedemos ahora a tejer punto por punto de manera recta sin hacer relieves. Como para que el punto no se me cierre, porque a este punto sí queda un poquito más apretado. Por esta razón hago esto. Entonces, tejan punto por punto una vuelta lisa. Terminamos la vuelta, miren. Y vamos a tejer ahora una vuelta totalmente lisa. ¿Qué es una vuelta lisa? Punto por punto, tomando la cadenita completa. Vamos a realizar nuestra siguiente vuelta. Miren que es muy fácil saberlo, miren, punto por punto. Claro que sí, es que deben ser del mismo color. Así nos evitamos que si de pronto se le ven los hilos sean del mismo color y no sea evidente, efectivamente no sea evidente el tema de los hilos que se ven como almas. Ahí ya se ve el relieve inclinado, miren la línea, una línea, la estoy señalando, otra línea y otra línea, ¿cierto? Poco a poco se van notando los relieves. Entonces seguimos una vuelta totalmente recta. De esta manera, punto por punto, tomando la cadenita completa. Entonces así es, la recomendación es usar un mismo tono de, miren así me va quedando los monederos, este ya lo tengo aquí y este es el que estoy haciendo con relieves también. Entonces una vuelta totalmente lisa es la que estamos trabajando. Y una vez que finalice esta vuelta, vuelvo y repito el relieve, este relieve que hice acá, esta línea, la repito en la próxima vuelta. Qué chulo, miren qué chulo va quedando el monedero. Y así vamos a ir haciendo estos hermosos tejidos. Recuerden que es un tejido o una puntada que pueden aplicar a otros proyectos, ya sea mochila, llámese bolso, llámese backpack o tula de espalda, lo que ustedes, sobres, monederos redondos, como ustedes quieran, pueden aplicar esta puntadita del relieve inclinado y relieve alargado.
y de vez en cuando van acomodando su línea, su vuelta, van pasando el dedito de esta manera como para que el tejido no se les vaya a cerrar mucho y tampoco se les vaya a abrir de exageradamente, miren. Ay, me disculpo por el movimiento de la cámara, es involuntario, es el viento del momento. Miren cómo van quedando idénticos, miren. Lo que este está apachurradito porque yo lo doblo así para que se pueda ver más el relieve, pero miren. Es el mismo monedero, solamente que correcto. Gracias Marta Villa por su comentario. Marta Villa. De hecho me gusta ese nombre, Marta. Parece muy bonito. Pero hoy en día no le están colocando a las niñas de esa manera. Eso era más que todo en los tiempos antes, cuando nuestras abuelas les ponían así a nuestras mamás, Marta, Virginia, Graciela, Josefina. Ya esos nombres por hoy casi no se ven en cuanto a personas jóvenes. Es muy poquito. Entonces miren, yo hago esto para que el tejido no se me abra, pero si exagero, el tejido se me va a abrir muchísimo. Entonces yo trato de no, suavecito. Listo, vamos a terminar esta vuelta, empezamos otra de relieve y les enseño a hacer la parte del relieve de el tejido de la parte superior. Entonces empezamos nuevamente otra vuelta con relieve. Entonces miren, fíjense pues, tejemos 2 puntos, llevo 1, llevo 2 puntos y en el primero que he tejido me voy a regresar, miren, me regreso y formo el relieve y me paso al punto que está adelante. Me quedan 3 hebras y las voy a cerrar juntas. 2 puntos de separación o tejo 2 puntadas, más bien 1, 2. Y me primero. Me retrocedo al primero que he hecho, que he tejido, alargo el punto. Miren la cadenita como queda alargada. Y después me paso al punto que está adelante, o sea este. Y voy a deslizar este hilo que tengo en mi mano, lo voy a pasar por esos 3 puntos, deslizando. Simplemente deslizo. Y así me van quedando los relieves. Siempre hay que hacer 2 puntos de separación para que el relieve se pueda notar o diferenciar de otro relieve. 2 puntos, me regreso al primero, me voy al que está a este, adelante. Me quedan 3 cadenitas o hebras en el crochet, paso este hilo por esas cadenas y me queda el punto, ¿sí ven? Así queda. Dos puntos de separación, los tejo. 1, 2. Me voy al primero. Miren, al primero que he tejido o he elaborado. Alargo. Y me voy al punto que está acá adelante. Y formo o deslizo esta hebra por esos 3 puntos. Y miren, así me va quedando el efecto del relieve inclinado. Ahora sí se va notando mucho más, miren. Se forman como unas líneas inclinadas. Y así vamos a repetir hasta el final. Recuerden, primero empezamos con 2 puntos normales. Me regreso al primero que he tejido. Me voy al que está adelante a este. Y deslizo. Me está pidiendo, ¿cómo se dice? Hilo, el monedero. El marcador de puntos, no sé si dejarlo. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo realmente lo puedo quitar, pero es más que todo para que ustedes puedan ver dónde más o menos termina la vuelta, porque como estamos trabajando en unicolor, entonces cuesta un poquito de observar.
Entonces, si se fijan, miren todo lo que tengo que tejer todavía, estas vuelticas, para poder finalizar el monedero. Hacer los ojales, dos puntaditas. Me regreso al primer punto que he tejido, me retrocedo, ingreso el crochet a largo, me voy al punto que está adelante, dos punticos de separación, me regreso al primero, me voy al que está adelante y deslizo. Muy importante que estiren su tejido o soben su tejido de esta manera para que no vaya quedando tan cerradito. Miren. Se ve bonito, no, Nubia, se ve hermoso, diga, hermoso. Tiene que decir se ve hermoso. Bonito no. Cualquiera puede ser bonito, pero el tejido debe quedar hermoso, el tejido. Me regreso, hago el punto alargado, me voy al punto que está adelante y simplemente voy a deslizar esa hebra por esas tres cadenas o hebras que me quedan en el crochet. Dos puntos de separación, 1, 2, 1 y 2. Me regreso al que hice anteriormente. Me voy al punto que está adelante. Quedan 3 cadenitas, deslizo. Listo, entonces ya me voy a ir más rápidamente para que no siguiendo lo mismo, ¿cierto? 2 cadenitas, 2 puntos. Me retrocedo al primero. Me voy al que está adelante. Dos, me retrocedo, me voy al que está adelante y cierro los 3 puntos o las 3 cadenitas juntas. ¿Sí? Y recuerden de vez en cuando que esto no se les vaya a cerrar mucho, miren, para que las paredes queden en lo posible lisas, planitas, ¿cierto? Que no se vayan a formar barriguitas o cintura en el tejido. Yo lo hago así para que se me abra y me ha funcionado, miren. Me queda recto, limpio la pared, ¿cierto? Ok, ya voy llegando al final. Y de las vueltas, después de esta tengo que realizar 3 vueltas lisas. Para retrocedo, 2 puntos, retrocedo. Me voy al punto que está adelante. Gracias, Mirella, para que lo pongan en práctica y lo suban al grupo. O bueno, lo compartan por ahí también si gusta. Ay. Hola Andrés. Estoy ocupado, ahorita me llama, sí, chao. Disculpe. Bueno, chao. Entonces, 1, 2 puntos. Me retrocedo al primero. Alargo, me voy al que está adelante. 2 puntos de separación. Me regreso al que está atrás y al que está adelante. Miren, ¿se ve? Las texturas como lucen, miren. Dos cadenitas o 2 puntos normales. Retrocedo al primero y al que está adelante después. 2, 1, 2. Me retrocedo al primero. Alargo, me voy al que está adelante. Me quedan 3 puntitos en el crochet, si se fijan. Deslizo. Y ya, eso es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta de este relieve. Y esta va a ser, digámoslo así, estas 2 líneas van a ser las únicas 2 que voy a hacer en el cuerpo del monedero. Porque después voy a repetir esta franja más arriba. O sea, la franja va a quedar arriba esto. Y después del relieve vamos a tejer 1, 2, 3 vueltas lisas. Lo voy a hacer para que ustedes puedan verlo. Esto sí me toca hacerlo rápido para no alargar mucho o extender mucho el directo porque ya van 2 horas.
1, 2, retrocedo al primero, me voy al que está adelante, deslizo. Uno y 2. Me retrocedo al primero que tejí. Retrocedo, miren, retrocedo, alargo, me voy al punto que está adelante y cierro todo eso con un punto deslizado. Hacemos el último relieve inclinado a la izquierda. Recuerden, 2, 1, 2 puntos normales. Me regreso al primero, alargo el punto, me voy al que está adelante y deslizo todo eso. Y hemos finalizado, entonces, hemos dado por finalizada esta vuelta de relieve inclinado. Aquí yo voy a acomodar un poquito esto porque, como les dije, trata como de cerrárseme el tejido. Ya. Y después, listo, me voy a quedar sin alma. Sin el hilo alma, entonces me toca sacar más hebra de aquí. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente hago la argolla como les he enseñado. Argolla. Y en medio de la argolla van trayendo el hilo que va ahí y vamos formando las 6 hebras. Lo voy a repetir. Ahí pusieron música. Bueno, me disculpo con ustedes, pero creo que voy a tener que cortar el directo porque la música me afecta el video. Entonces aquí, justo cuando estaba en la mejor parte. Entonces abro la argolla, paso por ahí, el hilo, nuevamente argolla. Creo que con este poquito es más que suficiente. Listo, envuelvo. 6 hebras, miren, 6 hebras. Acá tengo 6 hebras de hilo crochet. Listo, vamos a terminar este relieve y vamos a empezar la vuelta. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Tejan 3 vueltas lisas. Ya hicimos la vueltica de relieves, la separación, vueltica de relieve. Seguimos con 3 vueltas totalmente lisas. Entonces 3 vueltas. Espero y aspiro que no me vayan a bloquear el video porque le dediqué muchas horas o 2 horitas, 2 horas y media aproximadamente. Bueno, creo que eso es lo que considero que me voy a llevar para terminar este monedero. Entonces, o sea, llevo ya 2 horas, me quedaría faltando media hora todavía. Entonces son 3 vueltas totalmente lisas con este punto, el punto de toda la vida, el básico, cogiendo todo el punto, la cadenita completa. Hacemos 3 vueltas lisas para formar la separación y empezar a hacer el relieve final. El relieve final de este monedero con relieves. Seguimos. Seguimos con este hermoso monedero. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces seguimos con nuestras 3 líneas lisas. Creo que no necesito explicar mucho esta parte porque realmente es simplemente tomando la cadena completa, tomando la cadenita completa de cada punto.
No se vayan a volar por nada del mundo puntos. Hay que tejerlos todos. Tengo 54 puntos. De hecho, con el aumento que hice, tengo 55 puntos en este momento. Hasta el final deben llevar los 55 puntos. No vayan a comerse puntos, no vayan a hacer disminuciones. Tejan recto y eviten hacer comerse en los puntos o hacer disminuciones. Esas invisibles, esas disminuciones, quiero decir, cuando nos volamos puntos quedan muy, o sea, para esta clase de tejido no se utilizan. Por eso es muy importante contar los punticos para estar seguros, más que todos para las mochilas de diseño. La cantidad de puntos sí es necesaria para poder ubicar el diseño en el cuerpo del tejido como tal. Aquí se me cayó mi monedero hermoso. Que lo puedan ver la puntada, miren dónde vamos. Nos quedaría faltando esta franja de aquí. Entonces listo, llevaríamos, esta vendría siendo la primera vuelta, voy finalizando, miren. Me voy acercando cada vez al marcador de puntos que me indica al final de la vuelta. Y tengo que hacer otras 2 vueltas más exactamente igual a esta, lisas, punto por punto. Listo, empezamos la vuelta número 2 aquí. A ver, todavía no llego al final, aquí. Justo encima del marcador, sé que finalizo la vuelta, miren. Y vamos a empezar otra vuelta lisa. Bueno, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Por qué no comentan? ¿Qué pasa? Quisiera ver sus comentarios, sus opiniones, son muy importantes para mí. Esto hay que evitar que no se nos cierre el tejido, miren cómo va quedando hermoso nuestro monedero. Y ahora sí voy a entonces a avanzar más y más. Entonces, vuelta número 2 también lisa, la realizamos. Observarlo, mira el monedero con relieves. ¿Cierto? Entonces vamos, esta vendría siendo la segunda vuelta y en la tercera el relieve va a quedar más arriba. Perfecto, vamos a seguir avanzando en este chulo monedero. De hecho creo que lo voy a dejar para mí porque me gusta mucho cómo va quedando. Voy a ver si lo dejo para mí. Bueno, aunque si aparece cliente también lo vendo, no puede ser, no pasa nada, lo puedo vender también. ¿Sí o qué? ¿O qué opinan ustedes? Se vende y listo. Sé que a alguien de pronto le gusta, le puede gustar, entonces lo vendo. Lo voy a vender. A usted, Nubia Naya, por estar aquí. A usted, Nubia Naya, por estar aquí. ¿Por qué se me van? No sé por qué se me están yendo. ¿Qué pasa? Si precisamente la idea es que ustedes vean el video completo. Porque entonces ustedes cómo van a saber cómo finalizar. ¿No ven? ¿Cómo van a finalizar el monedero? La cámara se mueve nuevamente, lo siento, discúlpenme. Ok.
el viento. El viento está jugando en contra. Y entonces vamos finalizando la segunda vuelta. Hacemos una más. Hacemos una vuelta más lisa completamente y empezamos a hacer los relieves de la parte de arriba. Los relieves en punto bajo alargado. Contamos los puntos, sé que tengo 55. Necesito hacer el cálculo para los ojales, porque quiero que me quede bien parejito el tema de los ojales. Muchísimas gracias, Mirellita. Gracias por no abandonarme cuando más la necesito. Entonces, por favor, no me abandonen en este proyecto. No me abandonen, por favor. Listo, miren cómo va quedando. Ya más avanzadito. De hecho he visto que lo dejan así, pero pues no me gusta tan bajito. Yo lo hago un normalito, un poquito más alto. Entonces la idea es terminar todo el diseño completo. Listo, miren, finalizamos la vuelta número 2 lisa, empezamos la vuelta número 3 rápidamente. 3 vueltas lisas, recuerden. Voy en la segunda, voy a empezar la tercera en este preciso momento. Este hilo yo necesito que salga porque si lo dejo así es muy complicado, entonces necesito que el hilo salga la hebra. Vuelta número 3, empezamos, miren, punto por punto, tomando la cadenita completa, tomando el punto completo. Luego de esta vuelta vamos a proceder a hacer los relieves en la parte de arriba. Son 3 vueltas de separación y formamos o finalizamos el monedero con estas franjas. Después de esas 3 vuelticas vamos a hacer una vueltica adicional y encima de esa vueltica adicional recta vamos a tejer los ojales. Para ello ustedes deben de contar los puntos para saber qué separación entre ojo y ojo van a realizar. Ay, jue madre. La música de fondo la tengo prohibida, ustedes lo saben, entonces por eso a veces silencio. Aunque ya al comienzo creo que quedó grabado algo, ojalá no se oiga mucho. Aquí vuelta número 3 lisa. ¿Cierto? Relieve, 3 vueltas lisas, miren, vuelta de relieve inclinado, luego 3 vueltas adicionales lisas y después vamos a proceder a hacer el relieve final, la franja del relieve final. ¿Sí? Acá. Seguimos. Bueno, desde que haya buena iluminación, lo demás no importa, ¿cierto? La iluminación es muy importante y es más natural, miren, se ve mejor todo. No, ¿quién? ¿A quién le voy a obsequiar yo esto por acá? Ah, se lo puedo dar a mi mamá, sí. Le puedo dar este regalito a ella, se lo merece, ella sí se lo merece realmente. Entonces, yo por aquí no es que me la lleve muy bien con la gente, porque realmente cada uno es como por su lado. Aquí somos independientes cada uno por sus cosas, cada uno por su lado. O sea, no es una cuadra muy unida como tal.
Entonces no creo que... No, realmente voy a ir finalizando la vuelta. Ya, miren, ya voy tejiendo. Me di cuenta que ya voy finalizando porque me voy acercando cada vez al hilo blanco. Si se fijan, miren, por eso levanté el tejido para que ustedes pudiesen verlo en cámara. A eso me refiero con que me voy acercando al... Bueno, no sé, ahí se nota que este quedó un poquito más pequeño. Un poquito más pelín, pero es la misma puntada, miren, es la misma técnica, solamente que siento que me quedó más pequeñito. No sé si ustedes lo ven igual o yo no sé, realmente siento que quedó un poquito más pequeño este. Bueno, vamos a finalizar ahora sí la tercera vuelta. Entonces el directo se va a extender un poquito más, yo creo que 3 horas de directo, me quedaría todavía media hora. Bueno. Bueno, ahora sí voy mirando cómo me va quedando esto. Esto con el fin de que el tejido no se me cierre, por eso le hago así, para que el tejido no se me cierre. Miren, entonces él se abre un poquito, aunque creo que exageré un poquito al jalar acá. Un poquito no, exageré siempre. Listo. Que el tejido no se me vaya a abrir mucho, muy importante, ¿sí? Listo, vamos finalizando, llegando al final de esta vuelta y vamos a empezar a hacer los relieves bajos alargados como el comienzo. Listo, vamos a empezar entonces acá. Miren, miren, empezamos con un punto bajo alargado. Empezamos con un punto bajo alargado. 2 puntos de separación normales. 1, 2. Nuevamente. Empezamos punto bajo alargado, miren, tomando el punto de la vuelta anterior, realizamos 2 puntadas sencillas de separación, ahí ya las hice. Vuelvo y repito, el relieve, ¿cierto? Abajo de la vuelta anterior. Nuevamente 2 puntos de separación. 1, 2, punto bajo alargado, tomando la vuelta anterior, el punto de la vuelta anterior. 2 puntos de separación normales. Y un punto bajo alargado. Asimismo, como les acabo de indicar en estas puntaditas, vamos a repetir la misma secuencia hasta el final, ¿cierto? De esta vuelta. Lo mismo que hicimos al comienzo, lo estamos haciendo al final, ¿cierto? Listo. Igual no pasa nada porque realmente son monederos y realmente es muy difícil que una cosa quede igual a la otra. Miren, pero es el mismo procedimiento, es la misma puntada, la misma indicación, solamente que como que la base me quedó un pelín más pequeño. Igual no pasa nada, así los voy a dejar, ¿sí? Antes más bonitas porque no son del mismo tamaño. Seguimos, 2 puntos de separación, un punto bajo alargado, tomando la vuelta anterior, el punto de la vuelta anterior, y así sucesivamente me voy a ir hasta el final. 2 puntos de separación. No creo que ya lo voy a poder agarrar así. Solo que yo digo que las paredes no se me forme cintura en el tejido. Que no se forme cinturita en nuestra base, en nuestro cuerpo, ¿cierto? Iba a agarrar la tijera, no sé por qué. Dejémosla aquí. Ahora sí, sigo con la explicación. 2, un punto bajo alargado, 2 puntitos,
¿cierto? 2 puntos de separación o otro relieve abajo. Bueno, niños, yo realmente voy a quitar, bueno, dejemos el marcador todavía, lo iba a quitar, pero no, pensando en ustedes, no. Mejor no lo quito. Igual no me está estorbando, ¿cierto? Pero lo voy a dejar entonces ahí, pues debidamente que ya no me estorba. Entonces voy a agarrar el tejido mejor así, 2 puntos. Agarro este puntito acá, por debajo, miren. Este punto, pero abajo, muy importante, siempre agarrando para hacer los relieves, ¿cierto? Claro está que esto se hace solamente para los relieves. Este, pero abajo. Y cerramos, 2 puntos de separación. 1, 2. Y esto mismo lo voy a repetir. Voy a ver si jalo un poquito las almas para que no se me formen cinturitas en el tejido, ¿sí? Me preocupa es que se me formen cinturitas, eso no me gusta. Aquí se me formó una pequeña cintura, no sé si lo noten, ahí está. Pero bueno, me faltó jalar un poquito ahí. Igual, así va a quedar el monedero. Ustedes van a ver el resultado final y realmente no, al cerrarse no queda tan mal. Entonces, un relieve, 2 puntos de separación, otro relieve, 2 puntos de separación, otro relieve y así me voy a ir hasta el final, ¿cierto? Gracias, Los Mario Tálvaro. 2 de separación. Muchas gracias por el apoyo, Los Mari, me motiva. Entonces, sí, bueno, está gustando, espero que sí guste. 2 de separación, otro relieve abajo. 2 puntos de separación, espero la puntada les haya quedado muy clara, que es lo que me interesa. Que lo hayan ustedes logrado también, o que por lo menos lo hayan entendido. ¿Sí? La idea es que cada uno de ustedes lo entienda y lo aplique. Aquí es donde necesito que esto me quede más ajustadito. Vuelta anterior, perdón, vuelta de abajo. 2 puntos de separación y voy llegando al final de esta vuelta, de esta primera vuelta de relieve y prácticamente vueltas finales. Ya estamos finalizando la parte del cuerpo del monedero. 2 puntos de separación. Desde el comienzo están las explicaciones para que ustedes la puedan ver una y otra vez. No quiero ver que de pronto me estén diciendo, ay Andrés, usted no explicó tal cosa. Sí, todo lo estoy explicando, ¿sí? Porque ya me ha pasado que yo explico algo y no ven el video completo, entonces preguntan cosas que yo durante el video explico, ¿cierto? Entonces esta vez sí quiero aclarar eso porque yo realmente trato de explicar todo muy bien. El punto alargado, tomando el punto anterior, 2 puntos de separación. 1, 2. Hola, ¿cómo hago para que el trabajo me quede bien redondo? No entiendo. La base. Bueno, yo creo que es la base la que ella me pregunta. El relieve, 2 puntos de separación. Otro relieve abajo. Y finalizamos con 2 puntos. Listo. Ahora vamos a empezar otra vuelta de relieve.
Y recuerden que vamos a irnos corriendo un puntito a la derecha con el relieve. Miren, entonces ahí empecé con el relieve. Aquí ya hice uno. En esta siguiente vuelta me corro a la derecha. 2 puntos de separación. Me corro otro puntito a la derecha. Miren, aquí voy a hacer el relieve. 2 puntos de separación. Otro relieve. 2 puntos de separación. Miren cómo me va quedando el monederito. Tratar de como de ir, eso es más que todo pasa cuando uno deja de abrir el tejido. Cuando se le abre a uno mucho el tejido, jalen las almas poquito, suavecito. Y cuando se les esté abriendo, ustedes soban o pasan el dedo de esta manera. Yo lo hago así, para que el tejido no se me cierre, ¿cierto? Como tratando de estirar un poquito el tejido para que no se me cierre. Entonces, si se les cierra, hagan esto. Y si se les abre el tejido, o sea, las paredes van saliendo hacia los lados, jalen los hilos alma. Esto. Hay que ir dando forma con los dedos, exactamente. Mejor no lo pudo haber dicho usted. Mejor no lo pudo haber dicho Inés. Así es lo que dice Inés. Y hay que irle dando forma con los dedos. Y tener mucho control, más que todo, de que no se nos vaya. Y también también se refiere mucho afecta, tiene que ver mucho el tema de la puntada. Si es una puntada muy apretada, el tejido sí o sí se les va a cerrar. Entonces traten como que la puntada no les quede como tan apretado. Y tratar de ir soltando la mano, ¿cierto? Que no quede tan apretado el tejido, pero tampoco muy flojo. Como que tener un control o un equilibrio entre estos dos. Suena muy fácil decirlo a hacerlo, pero es con mucha práctica también que se logra. Hay que practicar mucho. Pues aquí, miren, yo siento que aquí se me quedó como muy cerrado el tejido. Y bueno, así ya va quedando. 2 puntos, el aumento a la derecha, recuerden. 2 puntos de separación. Bueno, niños, yo creo que yo me voy a despedir el día de hoy. Me voy a despedir ya de ustedes por el día de hoy. Ya voy a dejar hasta aquí porque realmente el directo está muy extenso. 3 horas prácticamente. Bueno, puedo terminar este relieve, hago el otro. Todavía tengo tiempo. 2 puntos de separación. Otro relieve, recuerden, al lado de este voy a tejer otro acá. Y estamos tejiendo este monedero. El mismo diseño del monedero. Y como les decía, este me está quedando más pequeñito, un pelín más pequeño, miren. Pero igual es del mismo punto, es la misma técnica, tomando el punto completo. Entonces miren el relieve, 2 puntos de separación, otro relieve, 2 puntos de separación, otro relieve, y es lo mismo. O sea, esto que les enseñé a hacer aquí al comienzo lo vamos a repetir acá arriba y finalizamos. 2, un relieve, 2 puntos, relieve,
Bueno, me despido de ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Va a venir una segunda parte donde les enseño a hacer los ojales. Les voy a enseñar a hacer los ojales de este monedero. Entonces nos estaremos viendo mañana, si Dios quiere, a la misma hora, temprano. Voy a programar el directo para que se conecten mañana a las 10. A las 10, 9:30 o 10 de la mañana. Entonces, sin más que decirles, muchas gracias por todo. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Chao. Bendiciones para todos. Miren cómo quedan. Y nos falta todavía una vuelta más de relieve y los ojales. Miren, entonces nos vemos. Dios los bendiga. Chao. Gracias.